Hola, ¿qué tal amigos del canal? El día de hoy vamos a ver el desarme de este gancho como sus problemas recurrentes. Este es un gancho de plana normal, es un gancho pequeño y pues vamos a empezar con su desarme. Lo primero, pues una buena herramienta, vamos a retirar el soporte de fijación o media luna como lo llaman algunos. Estos tornillos lleva 3 tornillos. Estos tornillos por su cabeza cónica y plana se conocen como tornillos avellanados. Obviamente estas medidas son milimétricas, no las encontramos a la venta, realmente vienen normalmente con los mismos ganchos, entonces les recomiendo guardar cualquier gancho que tengan por si botan un tornillito. Entonces listo, retiramos este soporte. Como se dan cuenta, tiene aquí una pestaña, como lo ven. Dejémoslo acá. Ya una vez retirado el soporte podemos retirar la, la canastilla, esta canastilla. Como se dan cuenta, la forma en que entra y sale, está nuestra canastilla o soporte de canilla, o sea, de la caja bobina. Aquí está, dejémoslo a un lado. Ahora vamos a retirar el flexor de hilo. Como se dan cuenta, este tiene varios tornillos, retirémoslos. Este flexor, bueno, este flexor les venía contando, pues él tiene dos extremos, una punta y una parte que sobresale, y pues obviamente este nos ayuda a deslizar pues el hilo cuando él está en movimiento. Tiene un eslabón en un extremo que es el que ayuda a llevar el hilo sin romperlo. Tiramos acá, ordenemos los tornillos siempre porque tenemos 3 para aquí y 4 para el flector. Listo, este es nuestro flector. Como se dan cuenta, aquí para deslizar el hilo de esta manera lo hace. Listo, y este ya sería nuestro gancho giratorio, y lo que ya vemos es en el soporte, el anillo de soporte, que es donde están esos tornillitos grandes. Esta es nuestra pista para la canastilla y estos son puntos de lubricación. Importante la lubricación en el gancho. Listo, este sería nuestro gancho. Bien, ahora vamos a hablar de los problemas más recurrentes. En nuestro flector de hilo, un problema podemos ver aquí, con la aguja normalmente, o con nuestro retenedor de canastilla nos puede ocasionar este problema, o tal vez un mal ajuste y se corre el gancho y pues obviamente termina estrellándose y nos ocasiona esto, que nos va a causar problemas a la hora de trabajar. Otro problema que también podemos encontrar en el flexor es, pues, no solamente a un lado, sino encima también se puede soltar, o de pronto las máquinas que tienen sistema de corte, sus muelles, su cuchilla se suelta y pues nos empieza a generar un desgaste y obviamente no nos va a coser bien la máquina. También se nos puede romper esta parte del flector y pues nos va a coser. Otro problema normal, pues las agujas normalmente pues en la calibración con la altura de barra o la mal puesta la aguja, aquí nos damos cuenta y esto nos va a causar problemas. Aquí en este soporte de fijación, como se dan cuenta, el desgaste que nosotros tenemos es sobre esta pestaña. Normalmente como él sostiene la canastilla, la va desgastando, y si no hay buena lubricación pues lo hace mucho más rápido.
Bueno, aquí tenemos la soporte de canilla. En este caso, un problema también muy común, vamos a verlo por aquí. Cuando estaba trabajando la máquina, pues como se dio cuenta, nos partió aquí la parte por donde entra la aguja, este espacio hacia acá, obviamente hacia donde está el retenedor de canastilla. Ese es un problema que vemos comúnmente también. Y ya para terminar, podemos ver aquí esto, como lo ven, aquí esta guía que va sobre la pista, está este color, es por falta de lubricación. Realmente es muy grave, se recomienda siempre estar pendiente. Otro problema no es un golpe o el desgaste ya genera pues titineo en la canastilla que ya. Vamos con el armado. Listo, el gancho giratorio, soporte de canilla, toquémoslo. Listo, bueno, aquí ya entró el soporte de canilla sobre el gancho giratorio. Listo, vamos a colocar el soporte de fijación acá, 3 tornillos, mírenos, este no es soporte. Listo, armemos 3 tornillos, son los más delgados de punta, apretamos uno, coloquemos los extremos para que no se nos corra, que esto es un detalle, siempre hay que. Listo, acá apretamos, el destornillador debe tener muy buena punta y obviamente a la medida de la cabeza del tornillo. Colocamos el tercer y último de nuestro soporte o media luna, como le dicen algunos. Listo, ya, aquí ya tendríamos. Hacemos una verificación que nos gire, que no nos quede con algún golpe, porque pues, obviamente se nos va a tragar el gancho en el movimiento y pues la lubricación no va a ser suficiente si está así. Listo, por último vamos a colocar que es nuestro flector de hilo. Listo, como les decía, bueno, hay que centrarlo lo mejor posible y apretar de los tornillos, este tornillo vamos a colocarlos, no los apretamos completamente, pues después vamos a tener problemas para centrarlo aquí. Listo, vamos, siguiente, con un poco de paciencia. Listo, y aquí nos faltaría para terminar. Bien, apretamos 1, 2, 3 y 4. Listo, ya lo tenemos armado. Y siempre al fondo, siempre a tope los tornillos. Recuerden que por aquí pasa nuestro hilo, desliza sobre esta superficie, entonces deben estar siempre bien apretados. Listo, aquí está. Y por este lado vamos a ver aquí nuestro anillo soporte, que es donde apretamos al eje, tiene esos 3 tornillos. También podemos observar al fondo, por aquí quiero acercar la cámara para que se den cuenta por donde va la lubricación de la máquina. Aquí al fondo vamos a notar este agujero pequeño, por aquí nos da lubricación.